Ay, está bien, recording in progress. Bueno, voy a poner. Bueno, lo que habíamos dicho era, lo último que habíamos dicho, era, habíamos hablado un poco de esto que tiene que ver con el hecho de cómo vamos a considerar la energía que se da y se recibe, el trabajo que se da y se recibe. Entonces dijimos que todo lo que el sistema da lo consideramos valor negativo y todo lo que el sistema recibe positivo. Eso se le llama convención egoísta. Bueno, es una forma de decir. ¿Se escucha hasta acá bien? Sí, porque yo me largué a hablar y... Sí, profe, se escucha. Sí, se escucha. Está perfecto. Yo mientras voy admitiendo inclusive a los otros que van llegando. Cuando una reacción, también se los voy a poner acá, cuando una reacción genera calor, o sea, genera calor al medio, que va a ser un calor que se va a considerar negativo, se le dice exotérmica. Estas van a ser palabras que vamos a usar mucho. Exotérmica. Muchas reacciones que uno las realiza y se calienta el tubo de ensayo, se calienta el recipiente, bueno, son reacciones exotérmicas. En cambio, las reacciones que necesitan calor de en medio se les dicen endotérmicas. Al revés, es un tipo de reacción que uno cuando la realiza ve que el recipiente se enfría. Algo que no es una reacción, pero que produce así un enfriamiento, es la evaporación. Si uno evapora, qué sé yo, alcohol sobre la piel, digamos, va a generar ese vapor, toma calor de la piel y entonces uno lo siente como un enfriamiento, sin ser una reacción química, ¿no? Hablando un poquito de trabajo, que se habla del trabajo, pero del trabajo mecánico nada más. Es el trabajo, por ejemplo, que puede existir cuando un pistón sube y baja. Se considera que cuando el trabajo se hace en este sentido, lo hace el sistema de afuera, que sería un W menor que 0, y cuando uno comprime el pistón, el trabajo es positivo, uno se lo hace hacia el sistema. Bueno, esto es un trabajo mecánico muy sencillo, en el cual generalmente acá hay un gas. Para que sea compresible tiene que haber un gas. Puede ser un sólido y menos un líquido, y tampoco un líquido. Entonces, bueno, la presión que se ejerció y la variación de volumen va a tener que ver con esta fuerza por esta distancia. Bueno, me trabé. Fíjense, acá está desarrollado. Presión siempre es fuerza dividido el área, ¿no? La fuerza que uno ejerce, acá sería la fuerza que se podría estar ejerciendo, por el área del pistón, el área de la tapa. Entonces, si uno tiene en cuenta eso, y además tiene en cuenta el hecho de que el volumen va a ser el área por la altura del recipiente, o sea, el área así del recipiente, por la altura, entonces ahí va a tener la variación de volumen, va a tener que ver con esta variación de esa altura, esa variación, en este caso de X, se llama X. Entonces fíjense que reemplazando los valores acá, simplemente se llega a que trabajo igual a presión por delta V es lo mismo que decir trabajo igual a fuerza por distancia. ¿Qué fuerza? La fuerza que se está ejerciendo sobre la tapa del pistón, esa tapa móvil del pistón, y la distancia es esa distancia que recorre el pistón, o sea, aumentando el volumen o disminuyendo el volumen. Lo que pasa es que ahora vamos a ver por qué este menos de acá. ¿Por qué el menos? Va a tener que ver con esto de aquí, así que yo voy a borrar parte, pero no todo. Si el trabajo se ejerce sobre el recipiente, si yo lo comprimo, el trabajo que se ejerce sobre el recipiente,
Entonces es un trabajo hecho sobre el sistema. Debe ser un trabajo positivo, por lo tanto, debe ser un W positivo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que este W me dé positivo? Si el volumen final es menor que el volumen inicial. Cuando yo haga delta B, va a ser menor que 0, porque el volumen final menos volumen inicial va a ser menos que 0. Entonces, la única forma es decir menos, este menos de acá, presión por delta B. Lo mismo sucede al revés. Si yo estoy pensando, lo voy a hacer en otro color, si yo estoy pensando en un pistón que me está devolviendo un cierto trabajo, como ocurre con los pistones de un motor de combustión interna, como son los de los automóviles. Tengo un pistón que está devolviendo un trabajo porque está actuando contra una fuerza. Aumenta el volumen, yo tengo un volumen inicial que es menor que un volumen final. ¿Cómo hago para que ese trabajo que está haciendo el sistema sea negativo? Si el delta B va a ser positivo, porque va a ser volumen final más grande que volumen inicial. Entonces la única forma es poner de vuelta este menos que está acá. Por eso se considera en el trabajo mecánico menos P por el delta B. Esta explicación que acabo de hacer tiene más importancia por el tema de los signos, digamos, que empiecen a acostumbrarse al tema de los signos que por cuestión de ver el trabajo mecánico. Pero ustedes ya les digo, creo que no sé si hay un problema que tiene que ver con trabajo mecánico, todo lo demás va a tener que ver mucho más con química, con cambio de estado, que vamos a ver ahora, los parámetros para cambio de estado y demás. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Dudas por ahora? Bueno, vamos a borrar todo esto, entonces ahora sí, borrar bien. Vamos a borrar todo esto. Un montón de cositas dando vueltas. Vamos a ir para abajo. Bueno. Acá empezamos ya bien con la parte de termoquímica. Hay ciertas, dado un sistema y dada su estudio en termoquímica, o sea, aplicando termoquímica, hay determinadas variables o propiedades que nosotros vamos a tener en cuenta, que son la presión, la temperatura, el volumen y la composición. O sea, con composición, ¿qué estoy diciendo? Bueno, tengo una mezcla, cualquiera de las medidas de concentración que ustedes estuvieron viendo, porcentaje masa en masa, molaridad, fracción molar, que se acuerdan que era, por ejemplo, número de moles de soluto, si es el X del soluto, sobre el número de moles totales, soluto más solvente. Esto sería composición. Y estas tres, ¿dónde las estuvieron viendo anteriormente en la materia? En gases. Exactamente, en gases. Nosotros vamos a trabajar mucho con el tema de gases, y si no igual, aunque estemos trabajando con el tema de líquidos, sí nos va a importar la temperatura, sobre todo la temperatura y la composición en líquidos. Entonces, podemos definir termodinámicamente un estado, vamos a llamarlo 1, y un estado 2 de un sistema. El sistema es el mismo, póngale que sea una masa de gas, el mismo recipiente, todo igual. Pero, por ejemplo, acá yo tengo una presión 1, acá tengo una presión 2, acá tengo una temperatura 1 y acá tengo una temperatura 2. Y también puede ser que haya ocurrido una reacción química y tuviera una composición 1 y una composición 2. Eso también puede llegar a ser, ¿no? O sea, que tuviera una composición 1 acá y una composición 2 acá. Cada uno de estos estados que están acá del sistema
están definidos justamente por estas propiedades que vemos aquí. O sea, un estado de un sistema se define con estas propiedades o variables de estado. Con la presión, con la temperatura, con el volumen, con la composición también. Entonces son propiedades macroscópicas, yo las puedo medir con un manómetro, con un termómetro, el volumen de alguna forma lo puedo medir también, la composición también, hay formas de medirlo, y me dan un determinado estado del sistema en un determinado momento. El sistema después puede cambiar la temperatura, podría cambiar la presión, podría cambiar la composición, podría cambiar el volumen inclusive, acá no lo hice yo, pero cambiar el volumen, y tendría otro estado 2. Entonces, en termodinámica muchas veces vamos a hablar de estados, y cada estado está definido por propiedades como las que estamos viendo nosotros ahora. Presión, temperatura, volumen, de tal forma que un conjunto de valores, voy a cambiar de color, un conjunto de valores de estas variables de estado, de estas propiedades, me definen un estado determinado. ¿Se entiende hasta acá? ¿El resto de los participantes? Bien, profe, por ahora. Sí, profe, se entiende. Cuando uno pasa de un estado 1 a un estado 2, lo que realiza es un proceso, que está acá. Ese proceso a veces, y solamente a veces, se hace, por ejemplo, a temperatura constante, le dicen isotérmicos, o a presión constante, se dice isobárico, o sea, la presión se mantiene constante. Y acá, en el que yo puse de ejemplo, era isocórico, era volumen constante, lo único que no varió entre el estado 1 y el 2 fue el volumen. Entonces son distintas formas de pasar de un estado a otro, mediante un proceso. Los procesos pueden ser isotérmicos, isobáricos, isocóricos o isonada. En realidad puede ser que varíe todo también. Pero bueno, hay algunos procesos interesantes que se definen, por ejemplo, isotérmicos. Nosotros vamos a ver algunos isotérmicos, hay procesos isobáricos, etc. También isobáricos, vamos a ver. ¿Y a qué le llaman funciones de estado? Bueno, justamente tiene que haber alguna manera de definir, digamos, un estado determinado del sistema. Y para eso se usan las funciones de estado. Función de estado, vamos a ver que se miden en unidades de energía, tiene que ver con la energía, funciones de estado, y me van a definir un estado de sistema. En vez de hablar del conjunto de propiedades que me definen el estado, también puedo decir que un estado está definido por una cierta función de estado. Por ejemplo, y muy entre comillas lo que voy a decir yo ahora, determinada energía interna de un sistema, determinada energía de un sistema me define un estado. Porque va a haber una energía interna para cada estado, según su presión, según su temperatura, según su volumen. Entonces, estas, vuelvo a decir, determinan el estado del sistema, o sea, tienen un valor único para cada estado del sistema. En vez de estar midiendo todas las otras variables, defino una función. No son funciones de estado, y esto es muy importante, el calor ni el trabajo. Porque una de las cuestiones interesantes de la función de estado es que cuando yo hago un proceso entre el estado 2 y el estado 1, o sea, cambia un sistema, por ejemplo, de presión y de temperatura, la variación de una función de estado, como por ejemplo en la energía interna, que me falta todavía definirla, la variación de la energía interna, va a ser siempre igual entre 2 y 1. No importa el proceso que yo haya hecho, Si hice un proceso a presión constante, a volumen constante, sin mantener
constante, o a temperatura constante, si fui de 2 a 1, la variación de la función de estado va a ser exactamente la misma. O sea, va a ser la función con su valor en el estado 2 del sistema menos el valor de la función en el estado 1. Por ejemplo, energía interna del sistema sería la energía en el estado 2 menos la energía en el estado 1. No importa el proceso como haya sido. La diferencia está dada justamente por el carácter. ¿Cómo? ¿Podría repetir otra vez eso? Sí. Estado 1 menos estado 2. No, ¿qué dijo? Estado 1 menos estado 2. No, estado 2 menos estado 1. Si yo tengo una variación de energía del sistema entre el estado 2 y el estado 1, esa variación de energía va a ser siempre la misma porque va a depender del estado 2 y del estado 1. Y no va a depender de qué tipo de proceso se hizo para llegar de 1 a 2. O sea, si es un proceso a temperatura constante, a presión constante, a volumen constante, eso no interesa. El asunto es que haya llegado de 1 hasta 2. Entonces la variación va a ser la misma. ¿Ahí está más claro? Sí, sí. ¿Sí? Lo que sí varía, según el proceso que yo haga, es el calor y el trabajo que se intercambian. Eso sí, que va a intercambiar el sistema para ir de 1 a 2, a temperatura constante va a ser un calor y un trabajo que intercambie, a presión constante va a ser otro. O sea, ahí sí va a depender del tipo de proceso. Que lo haga en una etapa, que lo haga en varias etapas. Entonces ahí sí va a tener que ver con el proceso. Pero el calor y el trabajo. Por eso calor y trabajo no son funciones de estado. Porque depende, digamos, dado un proceso, el valor del calor implicado, la energía calórica implicada, el valor del trabajo que le estoy aplicando, por ejemplo, al sistema, depende del camino que estoy recorriendo para ir de 2 a 1. ¿Se entiende? No sé si ahí, eso sí eran de ahora último o de anteriores. Hagan de cuenta, por ejemplo, que ustedes tienen que van a estar en un estado. Sí. Entonces, en una variación de energía interna, la entropía y la entalpía no varía. No confunda las cosas, porque entropía y entalpía son funciones de estado. Claro, por eso mismo no varía. No, varían. La variación de energía ¿No interna puede está haber una diciendo variación de que lo que entalpía y de varía entropía. es el calor y el trabajo? No, varía según el tipo de proceso que yo haga. Pero entre el estado 2 y el estado 1 va a variar la energía interna, va a variar la entalpía, va a variar la entropía. Pues son funciones de estado. Lo que no va a variar es si lo hago mediante un proceso o si lo hago mediante otro proceso. Mediante procesos diferentes. Ojo con eso. Si yo tengo 2 estados diferentes, seguro que las funciones de estado van a ser distintas. Lo más probable es que uno espere que ocurra. Lo que pasa es que para ir de 1 a 2, el calor y el trabajo, y bueno, depende de cómo yo lo haga. O sea, por ejemplo, si yo quiero ir al segundo piso, puedo hacerlo yendo yo sola, puedo hacerlo yendo con, no sé, un peso determinado, y para mí va a ser más trabajoso ir con 2 bolsas cargadas que ir yo sola a subir la escalera. Y sin embargo, la variación, digamos, de energía, de la variación de altura que yo tengo es exactamente la misma. Pero no es lo mismo para mí, para mi organismo, ir con 2 bolsas cargadas que ir yo sola subiendo la escalera. ¿Se entiende? Las funciones de estado pueden ser la energía interna, la entalpía, la entropía. Vamos a ver la energía interna y nada más. La energía interna en realidad tiene que ver con la energía que tiene un sistema, todas las energías del sistema. Tiene que ver con la energía, por ejemplo, que tienen las moléculas por sus uniones, energía química,
va a tener que ver con, ahora voy a ir para abajo, no me deje. Acá. La energía interna va a tener que ver con la energía, con los movimientos, con la energía cinética de las moléculas, va a tener que ver con la vibración que tengan esas moléculas, con la energía que tienen las uniones dentro de la molécula y las uniones entre moléculas, inter e intramolecular, ¿no? Entre moléculas y dentro. Son todas energías que forman parte de la energía interna. Acuérdense que la vibración, el movimiento va a tener que ver con la temperatura. Y bueno, la energía interna por eso es algo tan difícil de definir. Está muy linda como concepto, pero después se trabaja con entalpía, entropía, energía libre, etc. ¿Por qué? Porque ¿cómo hacemos para medir la suma total de todas las energías del sistema? Es imposible de medir. Lo único que podemos medir como mucho es una variación de esa energía y mediante una forma indirecta, o sea, no midiendo la energía, poniendo algo, aparato medidor de energía interna, no existe. ¿Cuál es la forma? Es trabajando con lo que sería el primer principio de la termodinámica. O sea, el hecho de que la variación de la energía de un sistema esté dado por el calor y el trabajo intercambiado, hace que yo, si puedo medir el calor, si puedo medir el trabajo intercambiado o calcularlo, yo puedo saber cuál es la variación de la energía interna de ese sistema. Que ya les digo, la energía interna sería la energía de todas las partículas de ese sistema. Energía en movimiento, energía por sus uniones, energía potencial, energía cinética, lo que quieran. Todas las energías. Entonces, este es el primer principio de la termodinámica, que lo que trata de decir es que en realidad la energía se puede transformar una en otra, pero no se puede crear ni destruir. ¿Por qué? Porque la variación de la energía de un sistema no es ni más ni menos que el calor y el trabajo intercambiado. O sea, una cosa se condice con la otra. Por eso decimos el hecho de que tiene que ver el primer principio de la termodinámica con la conservación de la energía. O sea, si doy calor y doy trabajo, bueno, va a haber una variación de energía del sistema. O sea, no puede desaparecer eso en la nada y nunca verse reflejado en el sistema. Si el sistema me dio un trabajo y me dio una cantidad de calor, tengo que haber disminuida su energía interna, de alguna forma, porque de algún lado tuvo que haber salido ese calor y ese trabajo. Entonces, otra manera que adopta, y que no es esta ecuación que está acá, delta U igual a Q, calor intercambiado más W, la otra forma que adopta es decir esto: la energía se puede convertir de una forma u otra, pero no se puede crear ni destruir. Y también es el primer principio de la termodinámica, dicho de otra forma. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. A ver si hay alguna pregunta. Sí, se entiende. ¿Entiende? A ver si hay alguna consulta. Ahora ya voy a dejar de... Ya no doy más hoy, por supuesto. Voy a dejar de grabar.